En nombre de la directiva de Microsoft y todo el equipo académico, le damos la más cordial bienvenida a las primeras conferencias que están enmarcadas en la primera semana aniversario. La primera conferencia se titula El día ficticio que la tecnología colapsó. Esta conferencia está a cargo de Gabriel Roa. Gabriel Roa es estudiante del último semestre de la carrera de Ingeniería Informática en la UCLA, es copropietario de la empresa Crudel, que es una empresa de desarrollo de software de la región, y es instructor de Microsoft. Es instructor en las asignaturas relacionadas con C# 1, C# 2, C# 3. También está como instructor en la cadena introductoria de desarrollo web full stack. Está en la mención o en la cadena de desarrollo web full stack y en desarrollo código. ¿También? ¿Desarrollo código? Sí, creo. Bien, entonces los dejo con Gabriel Roa para dar inicio a la conferencia. Gabriel, todo tuyo. Buenos días. La tecnología siempre ha estado muy presente en nuestras vidas. Y vamos a comenzar hablando de lo que sucedió hace un año. Cuando yo hablo de que siempre ha estado muy presente en nuestras vidas, yo no hablo de que la tecnología desde un punto de vista de computadores, de teléfonos, sino desde aquellos momentos hace 200.000 años en los que llegaron los primeros homínidos, tomaron dos rocas y las golpearon. Eso fue el primer avance tecnológico que registró la humanidad en toda su historia. Cuando dos personas se dieron cuenta, tenemos manos, podemos utilizarlas para hacer lo que nosotros queramos. Lo primero que hicieron fue sencillamente tomar una roca con otra, tomar un hueso con otro, tomar un trozo de madera y comenzar a golpearlos entre ellos. Esa acción tan sencilla que terminó derivando con cuchillos nos ha llevado hoy, 200.000 años después, a tener toda esta tecnología que está a nuestro alrededor. Tenemos que entender que la tecnología no son solamente estos aparatos digitales, sino que la tecnología también nos permite tener estas mesas, nos permite tener estos bolsos, tener esta ropa que nosotros tenemos puestos hoy en día. Pero sucede que la tecnología no siempre está, digamos, a la orden de las personas, no siempre está a la orden del progreso de la humanidad. Siempre hay unas ciertas personas que quieren de alguna manera dañar a los demás y quieren de alguna manera generar destrucción, generar caos, y es una constante a lo largo de la historia que esto suele suceder. Son personas que actualmente podrían estar dentro de la parte de lo que son los hackers, personas que sencillamente quieren ver el mundo arder, y otras tantas que lo que quieren es poder, lo que quieren es sentir que son más que los demás y que están por encima de todos. También hay personas que luchan en contra de ellos y personas que identifican estas injusticias que nosotros vivimos actualmente y tratan de revelarlas al mundo. Tenemos por ejemplo a Julian Assange, un periodista que hace unos cuantos años, no recuerdo cuánto, fundó algo que se llamaba el Wikileaks. Wikileaks era este sitio en el cual se publicaban todo tipo de comunicaciones secretas que los gobiernos realmente no querían que se divulgaran y que los gobiernos no querían que la gente supiera que existían. Luego tenemos también personas como Edward Snowden. Snowden fue un informático, él trabajaba en la NSA, que es la National Security Agency, que es la seguridad que se encarga de supervisar toda la parte tecnológica de Estados Unidos. Él reveló hace unos cuantos años también que esta agencia, la NSA, nos espía a todos a través de cualquier cantidad de backdoors, de cuestiones muy complejas dentro de los sistemas informáticos. La NSA nos espía, seamos estadounidenses o no. Él reveló eso y bueno, ahorita mismo está asilado en Rusia, viviendo una vida relativamente miserable porque sencillamente a Estados Unidos no le gustó para nada que él hiciera eso. Pero dentro de todo, las personas que son más dañinas hacia nosotros son las personas que se aprovechan de nuestra mayor debilidad. Y nuestra mayor debilidad siempre va a ser el hecho de que somos humanos, de que tenemos sentimientos y de que todos somos en mayor o menor medida individuos manipulables. Estas personas suelen utilizar unas técnicas que ni siquiera se apoyan en tecnología como tal, que ni siquiera dependen de, bueno, yo necesito acceder a tu teléfono, no. Sino directamente intentan lidiar contigo a un nivel muy personal para entenderte, para saber cuáles son tus fortalezas y debilidades y a partir de ahí atacarte. Son personas que utilizan la ingeniería social. Vamos a ver una historia ficticia de algo que sucede que tiene mucho que ver con todos estos temas que acabo de mencionar. Y todo comienza con Google. Pero antes de hablar de Google tenemos que remontarnos un poco más atrás. El Internet antes de este señor, Tim Berners-Lee, era una masa bastante heterogénea en la cual no había gran cosa interesante.
Digamos que la mayor utilidad del Internet en ese momento era sencillamente que yo podía enviar correos electrónicos, que yo podía de repente acceder a canales de chats, con unos protocolos que estaban todos dispersos y que realmente no había ninguna uniformidad en él. Llegó Tim Berners-Lee y él creó lo que se llamó la World Wide Web, la red de banda ancha. Tenemos que entender que el Internet no es solamente entrar a un sitio web, entrar a www.google.com, que a lo mejor muchos acá ni siquiera tendrán que tipear el www, que ya eso hace mucho tiempo que no se utiliza. Tim fue la primera persona que desarrolló el protocolo HTTP, un protocolo que permitía transmitir texto, hipertexto, perdón, que permitía transmitir imágenes, permitía transmitir video, permitía transmitir cualquier cantidad de cosas, y fue realmente el padre de lo que es el Internet moderno. Pero ¿qué sucede? Que dentro de todo, este Internet moderno seguía siendo como unas islas separadas. La gente se dio cuenta de que realmente no era fácil que yo entrara al Internet y yo pudiera hacer lo que yo quisiera. Entonces llegaron estas dos personas, Larry Page y Sergey Brin, y fundaron una compañía que se llamaba Google, en 1998. ¿Cuál es el principal diferenciador y cuál es la principal utilidad de Google? Es un buscador que agrega una cantidad increíble de sitios web, y estos sitios web, Google te brinda acceso a esos sitios web a través de un cable. ¿Qué sucede? Que esto no es una idea original, esto no es una idea que jamás se había visto. De hecho, había muchos buscadores, pero no había ninguno que fuera tan universal, y sobre todo no había ninguno que tuviera una interfaz tan limpia como la tenía Google. Porque eso era una constante en todos los sitios de búsqueda. Si hablamos de Altavista, si hablamos de Yahoo, que eran los que estaban, digamos, en el top en ese entonces. Eran sitios web que, aparte de permitirte buscar, también te ofrecían otra cantidad de servicios que realmente a ti no te importaban. Yo quería entrar solamente para buscar cuáles eran los resultados del gol de ayer. Yo no quería meterme a leer las noticias de política como podrían hacer, por ejemplo, Altavista, que te agregaba noticias en ese mismo sitio. Google, con una interfaz minimalista en la que sencillamente introducía qué era lo que quería, le daba search y listo, tenía mis resultados y llegaba a donde yo quisiera. Google se había convertido en un puente. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo y Google se da cuenta de que maneja información. Y Google se da cuenta de que tener un buscador no es lo único que ellos pueden hacer. Comienzan a desarrollar cada vez más y más y más y más productos, y tenemos una pequeña parte de todos los productos que ofrece Google hoy en día. Hasta tal punto en el que yo estoy seguro, del 100%, de que ninguno de los aquí presentes es ajeno a Google. Todos estamos, en mayor o menor medida, involucrados utilizando algún producto de Google. Estoy seguro de que todos aquí tenemos correo Gmail, de que todos aquí vemos videos en YouTube, de que cuando necesitamos buscar una ubicación, utilizamos Google Maps, que si en algún momento nos interesa algo, nos vamos a Google Earth, vamos a consultar qué tal es esto, de repente podemos usar Street View para situarnos a ver cómo son las calles de Alemania, podemos utilizar Google Meet para crear reuniones, una infinidad de productos, y todos los utilizamos de una forma u otra. Y de hecho, estoy dejando uno por fuera muy importante: Android. Nuestros teléfonos móviles pasan por Google, porque Google es el desarrollador y dueño de Android. Entonces, cabe preguntarse quiénes son las personas que están ahí en Google, porque estas personas tienen un poder increíble. Estas personas son dueños básicamente de la mitad del Internet, por no decir más del Internet. Son personas que tienen un poder increíble sobre todos nosotros y una influencia que, para bien o para mal, está allí. Google tiene un conjunto de ingenieros que son como que el top 5 de Google. Son las 5 personas más importantes en esta plataforma, quienes se encargan de supervisar de que todo marche bien. Estas 5 personas están acá, pero hoy nos vamos a centrar en una de ellas, la única mujer que estaba aquí, que se llama María. María Agosti, 38 años, comenzó a programar cuando tenía apenas 15 años. A los 18 años entró a Google como desarrolladora, lista, y poco a poco la gente de Google se fue dando cuenta de todo el potencial que tenía María. Se dieron cuenta de que ella tenía unas ideas muy increíbles, innovadoras, y sobre todo que era una persona, un ingeniero que podía plantear soluciones de una manera muy novedosa, de una manera que nunca se había visto. María fue escalando poco a poco posiciones, que es algo que se puede hacer dentro de Google, hasta llegar a convertirse en la segunda mujer en ser top 5 de Google. Ella está entre los 5 ingenieros más importantes, con mayor nivel de acceso y con mayores permisos de todo Google. La empresa tenía una confianza ciega y una fe ciega de que ella iba a ser una persona que nunca los iba a defraudar. Vivía en San José, California, y una de sus mayores pasiones era la jardinería. Le encantaba todo lo que tenía que ver con jardinería. Pasa el tiempo y María siempre se ve considerada una persona políticamente escéptica. Ella nunca pensó que tenía que decantarse por un lado o el otro, ni pensó que de repente yo tenía que creer en los demócratas, tenía que creer en los republicanos, hablando de la política estadounidense. Hasta que en el 2016 este señor sube al poder.
Cuando esto sucede, ella se da cuenta de que hay una serie de injusticias, una serie de cosas que le hacen mucho ruido y que no le gustan. María decide, de alguna manera, como que encasillarse un poco más a un lado del río, que fue en contra de este señor, de Donald Trump. Pero al mismo tiempo ella sabe que por su posición no puede tomar participación activa en la política estadounidense porque representa a Google. Lo quiera o no, ella forma parte de Google. Pero ¿qué pasa? Ya hablando un poco más de cosas personales de María, en el año 2018 ella estaba súper aficionada a todo lo que tenía que ver con la jardinería y estuvo navegando en internet hasta que encontró un foro llamado Shibuya Punch. En Shibuya Punch había una sección dedicada única y exclusivamente a la jardinería, pero esto no era lo único que había en Shibuya Punch. Era un foro increíblemente grande en el cual se hablaba de cualquier cantidad de cosas, que de hecho yo podía llegar y decir, yo quiero un foro en el cual hablemos de Venezuela. Bueno, chévere, te lo vamos a abrir y tienes tu foro para hablar de Venezuela, tú vas a administrar. Shibuya Punch era una esquina en internet donde las personas podían llegar a leer lo que quisieran. María, evidentemente, o Sorcerer 30XG, como se decía llamar, había entrado como un miembro de jardinería. Le encantaba eso, estaba muy pendiente de cuáles eran las plantas que podía comprar, cuáles eran las que se daban mejor en el clima de San José. Estaba muy pendiente de todo eso. Pero ¿qué pasa? Que este foro, como cualquier sitio en el cual haya reuniones de personas en el internet, eran cosas que eran un poco cuestionables. Llegó a una parte que se llamaba Shibuya Politics. Era una sección del foro en la cual se discutía única y exclusivamente política. Sobre todo, llegó a darse cuenta de algo que se llamaba el Fushiguro Corner. El Fushiguro Corner era el sitio, el hogar de lo que se llamaba el movimiento Fushiguro. ¿Qué consistía eso? A grandes rasgos eran unos idealistas que creían en la libertad y que lo que querían era destruir el sistema. La principal cosa que decían ellos era simple y llanamente Trump no es causa, Trump es consecuencia. Hay un sistema corrupto, hay demasiadas cosas que están demasiado mal y que nosotros queremos destruirlas. La única forma en la que el mundo sea verdaderamente libre es a través de la anarquía. Ellos no creían en gobierno, no creían en economía, no creían en nada. Su principal imagen era Nue, un pájaro de un manga que estaba comenzando a salir en ese momento. Fushiguro tenía una particularidad que era como que una esquina en la cual se alojaban todas las teorías conspiranoicas que uno puede pensar que existen en el mundo, en el del internet, estaban resumidas allí. Cosas como que, por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy, aparte de que lo hizo la CIA, que todos sabemos que eso fue culpa de la CIA, era sencillamente un síntoma del decaimiento cultural estadounidense. Unas cosas que uno leía y quedaba, yo no entiendo qué me está diciendo aquí. Pero en la forma en la que te lo explicaba, citando citas, bueno, valga la redundancia, ¿sí? Teniendo citas bibliográficas, explicando con psicosociología, de la forma en la que hablaban, tú te lo creías. No hacía falta mucho, tú podías ver el foro y decir, estos son no sé realmente qué tienen ellos en la cabeza, están locos, son unos inocentes, son unos idealistas, no tienen nada que hacer aquí, pero tú caías en una sola publicación que tú te creyeras y listo. Algunas de las cosas que quería hacer Fushiguro eran acabar con el sistema bancario mundial, acabar con todo lo que tuviera que ver con cómo se maneja el dinero a nivel mundial. Querían destruir los bancos, querían erradicar toda forma de gobierno, querían acabar con las tarjetas de crédito, querían un poco de cosas que realmente uno piensa, ¿qué le pasa a esta gente en la cabeza? ¿Qué ideas son estas? Y sobre todo querían establecer un sistema financiero mundial descentralizado basado en la blockchain, criptomonedas. Como les dije, hacía falta que alguien cayera en un solo poco para comenzar una caída en espiral sobre todo esto. Y eso fue lo que le sucedió a María cuando un día estaba revisando algo del foro y de repente yo, mira, ¿qué están estos locos hablando de esto? Le llamó la atención el título, mega hilo, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos manipula a Google? Ella piensa, ok, yo estoy en una posición privilegiada, evidentemente una posición anónima, porque a ella no le interesa que la gente sepa que ella trabaja en Google. ¿Para qué? Ella piensa, esto me interesa porque yo tengo esta posición en la que yo puedo saber si las cosas que dicen son verdaderas o no. Comenzó a leer el libro, y era un hilo periodístico en el cual había muchísimas cosas que eran ciertas, muchísimas cosas que eran falsas, pero sobre todo muchas cosas que ella ya había visto, ya había identificado y ya sabía que estaban mal dentro de Google. Finalmente fue el primer puntapié que inició una radicalización de María. Ahora ya no le interesaba la jardinería, ahora le interesaba era finalmente destruir los secretos, descubrir todo lo mal que hacía Google, porque Google no es una empresa que sea santa, ¿no? Google no es una empresa que solamente cree en el bienestar de nosotros, Google no es una empresa que esté allí
porque ellos quieren ser buenos para nosotros, quieren servir a la humanidad. Google tiene muchos secretos que son bastante negativos. Entonces esto culmina con María convirtiéndose en una de las seguidoras más fieles de Fushiguro. Ya ni siquiera era miembro de jardinería, era una Fushiguro Dreamer. Y estaba muy activa dentro de todos los hilos, leyendo todas las teorías. Muchas las compartía, muchas otras no, pero en general ella creía que Fushiguro tenía un punto. Hasta que un día un usuario llamado Whiterose le envía un mensaje. Dice a grandes rasgos: yo creo que nosotros tenemos el poder para destruir el sistema desde adentro. María se sintió muy confundida, porque evidentemente este es un mensaje que parecía dirigido exactamente a ella. Parecía como que, mira, yo sé que tú trabajas en Google, yo sé que tú desde dentro de Google tienes poder para hacer que las cosas cambien. María no supo qué responder. María pensó que a lo mejor en algún momento se le había escapado algo que le quería, que dio a entender que ella trabajaba en Google. María pensó cualquier cantidad de cosas, hasta que finalmente respondió con una de las respuestas más ambiguas que yo he visto en mi vida: todos lo tenemos. ¿Qué sucede? Whiterose es esta señora, esta muchacha que está acá, Pauline Christensen, una de 23 años, vivía en Carolina del Norte, una hacker, que también era anarquista, pero a diferencia de Fushiguro, ella era una anarquista cínica. Ella pensaba que sencillamente no había manera de derrotar el sistema y creía que lo único que podía de alguna manera aliviar todo esto era el caos. En ese sentido, ella detestaba todo lo que tenía que ver con Fushiguro, porque ella decía: esos son unos tonticos que se quedaron en la edad de piedra, no piensan más allá, no se dan cuenta de que esto es una lucha que no podemos ganar y que la única forma de derrotarnos es directamente generar caos, todo el caos que podamos. Ella estaba básicamente infiltrada porque tenía un único objetivo, que era acabar con Fushiguro desde adentro. Un motivo que le iba a generar satisfacción personal y que iba a permitir que ella creciera internamente, pero que no le importara más nada del mundo. Pauline iba tocando puerta por puerta, porque ella sabía una cosa muy cierta de Shibuya Punch, que es que en ese foro había gente importante. No era un foro común en el que uno se encontraba solamente con muchachos estudiantes de universidad, sino que, bueno, vean, están personas que son ingenieros en Google, personas que son ingenieros en Microsoft, personas que trabajan en la banca, personas que trabajan en el mercado financiero, personas que eran sumamente importantes para el mundo. Ella quería solo encontrar una persona que creyera en ella para poder hacer dos cosas. Primero, generar caos en el mundo, porque todo el mundo sabe que el caos es divertido. Y lo segundo, que permitiera ser un chivo expiatorio que destruyera cualquier institución que fuera desde adentro. Y sobre todo que destruyera Fushiguro desde adentro. Y así fue como María mordió el anzuelo. Les presento a Carlos Orozco, economista de 33 años, Ciudad de México, una persona normalita, que no tiene gran cosa de ambición, pero que está en Fushiguro y que cree que está en Shibuya Punch y cree en el movimiento Fushiguro. Este era el alter ego de Pauline. Pauline evidentemente no se iba a revelar a sí misma como una persona que quería destruir todo, sino que creó un alter ego, creó un perfil falso, creó una identidad falsa, y desde esa identidad falsa comenzó a conversar con María. Le fue planteando poco a poco más cosas, y fue hablando con ella y tratando de finalizar el lado del cerebro que comenzó solo con haber accedido a Shibuya Politics, con haber ingresado a Fushiguro. Ella quería plantearle algo que podía culminar con la caída eventual del sistema. Tenía un plan. ¿Qué le decía a Carlos? Mira, yo tengo un contacto con uno de los banqueros más importantes de Suiza, un top que tiene acceso a toda la infraestructura crítica y que sabe cómo destruir todo. Tengo contacto con personas del Comité Olímpico Internacional. Y tú no sabes la cantidad de cosas, de secretos que se barren debajo de la alfombra en esta clase de instituciones. Cosas que la gente sencillamente piensa: eso no me importa. Lo que me importa es el dinero, y lo que me importa es generar la mayor cantidad de ganancias posible. Tener contacto con un ingeniero, antes de que María revelara su identidad, que tenía más o menos el mismo perfil en Microsoft que tenía María en Google. Y el plan era realizar un ataque simultáneo en estas 5 instituciones: Microsoft, el sistema financiero suizo, Google y el Comité Olímpico Internacional, y el sistema financiero mexicano también, porque Carlos también estaba participando allí. Un ataque simultáneo en estos 5 el 4 de julio. ¿Por qué el 4 de julio? Es un día festivo. Es un día en el cual la gente no va a estar disponible para solucionar los problemas. Es un día que es complicado que sucedan esta clase de incidentes tecnológicos. 4 de julio a las 7:47 de la noche iba a suceder todo esto. Evidentemente María al principio estaba dudando mucho, pero en la medida que le fueron contando cada vez más el plan, ella fue creyendo un poco más en eso.
Evidentemente, nada de esto era cierto. ¿Cuál era la realidad? Que María estaba siendo manipulada. Paulín lo único que quería era ver el mundo arder y ella internamente sabía que lo iba a lograr. Sabía que había dado con el pez gordo, que había dado con una de las personas, por Dios. Cuando María finalmente le revela, mira, yo soy el top 5 de Google, ella enloqueció. Sabía que estaba en un punto privilegiado en el cual iba a lograr todos sus objetivos. ¿Cuál era el plan? El plan era muy sencillo. Vamos a robarnos todo lo que sean las bases de datos de Microsoft y lo vamos a publicar en servicios de peer-to-peer. Vamos a tener torrents en los cuales tú vas a poder acceder y descargarte una copia de la base de datos íntegra de Microsoft. Ustedes saben la cantidad de información que puede haber allí. Vamos a realizar un ataque al sistema económico de la bolsa de México. Vamos a tumbar eso totalmente y hacer que toda esa gente pierda todo el dinero habido y por haber. Vamos a revelar todos los secretos que están en el Comité Olímpico Internacional, hacer unas publicaciones muy puntuales que van a destruir toda la reputación del Comité Olímpico, van a generar una crisis nunca vista en el mundo del deporte. Y finalmente tú, María, lo que vas a hacer es desactivar el servicio de autenticación de Google. Algo que suena muy sencillo, ¿no? Es como que, bueno, todo el mundo puede acceder. Yo voy a poder acceder al correo de cualquiera de los aquí presentes solo con saberme cuál es su dirección de correo electrónico. Ustedes no saben la cantidad de cosas que pueden suceder a raíz de eso. Y pasa el tiempo hasta que llegamos al 4 de julio, ya eran las 7 de la noche, la gran mayoría de los ingenieros se habían ido aprovechando el festivo. La única persona que estaba dentro de las oficinas de Google era María. María era, sobre todas las cosas, un ingeniero muy habilidoso y ella había logrado de alguna manera desactivar las copias de seguridad que realiza Google en todos los data centers a nivel mundial hace un mes y sobre todo modificar ciertas líneas de código de una manera tan sutil que nunca se dieron cuenta los demás ingenieros. Google estaba expuesto y ya llevaba un mes sin hacer ninguna copia de seguridad y ella estaba afinando los últimos detalles de ese cambio de código que iba a hacer. El código de inicio de sesión y de autenticación de Google es sumamente complicado porque realiza muchísimas comprobaciones. Este código verifica si tú introdujiste el correo adecuado, si tienes la contraseña que es, y si es la contraseña va a verificar unos ciertos datos para ver si es una solicitud que puede ser sencilla, que puede tener algún tipo de ser maliciosa. Realiza muchísimas comparaciones que son muy complicadas. Lo único que tuvo que hacer María fue colocar esta línea de código. Return true. ¿Qué iba a hacer eso? Bueno, en lo que vamos a comenzar a verificar la autenticación, a verificar la identidad de las personas, listo, inicia esta sesión. Que si eres no me importa. Que si tienes un correo, bueno, chévere, entra. No íbamos a verificar las contraseñas. Evidentemente Google tiene sistemas, tiene una infraestructura crítica que le avisó a ella, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás seguro? Necesito que me firmes aquí con una contraseña de 128 dígitos que solo tú te sabes en este mundo, de que tú sabes qué es lo que estás haciendo, de que tú sabes cuáles son las potenciales consecuencias de esto. Dijo, claro, por supuesto. Mientras tanto, los otros 4 ingenieros del top 5, que eran las otras personas que realmente tenían potencial de solucionar esto de inmediato, estaban festejando con su familia, estaban a lo mejor tomando algo, estaban viendo los fuegos artificiales con sus teléfonos a un lado. Evidentemente María, cuando realiza esta actualización, se le va a notificar a todos los ingenieros. Tiene un plan. Antes de eso quiero hablar de cuál era el papel de Carlos Paulín en todo esto. Evidentemente se suponía que Carlos Paulín iba a estar dentro de México destruyendo, moviendo cables y destruyendo un taladro de los discos duros que guardaran cualquier información sobre ese sistema. Pero en realidad Paulín lo único que quería era publicar un panfleto. Este panfleto era como una especie de declaración de guerra. Y en esta declaración de guerra, a pesar de que no se identificaba fielmente a Fushiguro, ni se hablaba de Shibuya Punch, ella sabía que una búsqueda con ciertas palabras claves te iban a dirigir inmediatamente hacia allá. ¿Cuál iba a ser el objetivo final? Que el SWAT llegara a esas casas, a los lugares donde estaban tanto los directivos de Shibuya Punch como los directivos de Fushiguro y acabar con todos ellos. Era bastante inteligente por dentro de esto. Llega el momento, 7:47 de la noche, María le da commit y se comienza a desplegar este cambio. Un cambio de este tipo va a tardar alrededor de 2 a 5 minutos en desplegarse en todos los data centers que tiene Google a nivel mundial, porque Google ya no es un solo servidor, Google tiene muchísimos servidores en todo el mundo en los cuales se van a desplegar estos cambios poco a poco. Y mientras eso sucede, María entra en una carrera contra el tiempo, porque María sabe que ella necesita de alguna manera que los otros ingenieros no se den cuenta de esto que está haciendo.
Como ya no hay acceso, ya no hay ningún problema en que yo inicie sesión con el correo de cualquier otra persona, ella accedió con los correos de los otros ingenieros, se fue a la página de Android, accedió a la parte de reportar mi teléfono como robado y los borró de fábrica. Con esta acción ya ella garantizaba de que ninguno de los otros ingenieros que tenían poder para deshacer esto fácilmente se enteraran de que esto había sucedido. Directamente sus teléfonos ahora eran pisapapeles carísimos que no servían de nada. María hizo esto, apagó la computadora, apagó en su bolso y se fue al aeropuerto de San José, porque el plan era que después de esto iban a reunirse en México para poder planear todo lo que seguía a continuación. Ella ya tenía su ticket comprado, había concretado con Google de que se trataba de unas vacaciones, muchas cosas. ¿Cuáles fueron las consecuencias imprevistas de este acontecimiento? Evidentemente, en el momento en el que se despliega el cambio y llega a la vida, la gente no se da cuenta, porque claro, o sea, es un cambio que es relativamente sutil, que es muy difícil que yo me dé cuenta de que esto sucedió. Así que realmente las noticias comienzan a recorrer el mundo en la medida en la que llega Pauling y publica los panfletos. Los panfletos llegaron primero a las personas que utilizaban correos electrónicos seguros tipo Proton Mail, y a través de ellos la gente comenzó a darse cuenta de que esto estaba sucediendo. Los medios al principio, que recibieron también estas copias de los panfletos de sus correos, dudaron si tenían que reportar la historia. Así fue como, por ejemplo, el Chigurí Bipolar hizo por primera vez en su historia una noticia seria, la cual relataba que Google había caído. Poco a poco los demás medios de comunicación del mundo fueron dándose cuenta de que esto que me dicen aquí sí es cierto. Ahora estamos todos expuestos. Y poco a poco la gente se iba dando cuenta de que esto iba a ser el mayor problema de la historia de Google. Cuando finalmente la noticia llega a los ingenieros, como 45 minutos después de que había sucedido, llega nuestro querido Joe Jones, otro ingeniero del top 5, e intenta acceder al servicio de repositorios de Google, corriendo como puede, para darse cuenta de que no tiene permiso de acceso al servicio. María, antes de irse, también había desactivado todos los permisos y todas las credenciales que tenían estos ingenieros de poder acceder a los repositorios de Google y poder deshacer estos cambios. Básicamente ella hizo todo lo posible para que esto tuviera el mayor alcance y el mayor daño posible en el mundo. Y es que realmente uno no tiene mucha idea de todas las consecuencias que puede tener esto, porque ahora todo lo que tiene que ver con Google está abierto. Ahora nosotros podemos acceder y yo puedo ver toda la información que está en cualquiera de las cuentas de ustedes de Google. Con el paso del tiempo, las personas fueron cayendo en una de tres categorías. Pudieron comenzar a ser defensores, detectives o destructores. Los defensores eran personas que sencillamente querían protegerse a sí mismos y proteger a aquellos que les interesaban, que les importaban de toda esta situación. Los medios de comunicación comenzaron a lanzar poco a poco artículos en los que, además de hablar de las consecuencias potenciales, también hablaban de ti, de cómo tú te podías proteger, de cómo acceder, de cómo bloquear toda la información sensible que tenías tú allí, de cómo borrar los correos incriminatorios, de cómo darte de baja de toda la cantidad de sitios que pudieras. Porque aquí está el otro problema, que acceder al correo, acceder al Gmail, no es solo acceso a los servicios de Google, sino es acceso a todos los servicios que tú estás registrado con esa cuenta de Google. Si tú tenías una cuenta de Facebook que estaba registrada con un correo Gmail, podías hacer esto, recuperar la contraseña. No había ninguna complicación y ahora habían vulnerado el acceso también que tú tenías a Facebook. Los primeros en tomar una acción defensiva en contra de todo esto fue Microsoft. ¿Qué fue lo que hizo Microsoft? Se dio cuenta de todo el problema que podía surgir a raíz de esto, así que decidieron sencillamente bajar el interruptor y decir: nadie va a iniciar sesión. No vamos a poder iniciar sesión, no vamos a poder recuperar contraseña, no vamos a poder cambiar de correo, no vamos a hacer nada de eso. Si tú estás adentro, si tú tienes tu sesión iniciada, listo, no hay ningún problema. Si tú no lo tienes iniciada, no podemos hacer más nada por ti. Asimismo, hubo muchos hackeos dentro de algunos servicios como por ejemplo PayPal, en los cuales hubo robos multimillonarios de personas que tenían sus cuentas expuestas dentro de todo y accedían y les robaban el dinero. Evidentemente muchas de estas transacciones pudieron revertirse. Por ejemplo, PayPal es un servicio que no iba a permitir que todo pasara a mayores, pero otros tantos no, como por ejemplo todos los servicios que involucraran criptomonedas, porque todos sabemos que las transacciones con criptomonedas no se pueden deshacer. Las pérdidas monetarias fueron inalcanzables. Asimismo, había muchos hilos en los cuales se conversaba cómo proteger las cuentas de Amazon Web Services, porque por ejemplo, la mayoría de la infraestructura que está en Internet actualmente se basa en la nube. No son servidores que yo tengo aquí que están relativamente aislados del resto del mundo, sino son cuentas que yo tengo con las que yo puedo acceder, que si vulneran mi correo, vulneran también esa cuenta. Entonces todos los servicios que estaban alojados en Internet, en cuentas de Amazon, en cuentas de Google, estaban expuestas también a esta situación.
Heroku fue otra cuenta también, otro servicio de hospedaje en la nube que estuvo muy afectado por esto. A pesar de que ellos habían comenzado a desplegar un cambio en el cual uno podía acceder, podía activar el ingreso con Multifactor Authentication, que es que te llega el codiguito al teléfono para poder iniciar la sesión, mucha gente no lo tenía activo, porque aquí la mayoría de las personas no lo tienen activo. Nosotros estamos expuestos ante una situación de este tipo. Deberíamos activarlo todo, y de hecho, Heroku, después de que pasó todo el caos, después de que borraron cualquier cantidad de aplicaciones, hizo obligatorio el encender el 2FA. En definitiva, esto generó un caos inimaginable en la que todo el mundo estaba corriendo y tratando de salvarse como pudiera. Pero asimismo, como estaba la gente que se estaba intentando salvar, había otras personas que habían tomado el rol de detectives. Es decir, esas parejas que de repente habían llegado y habían dicho, este es el momento perfecto para yo verificar si mi novio me está pegando cacho. Esas personas que de repente se dieron cuenta de que tenían acceso a información que era muy comprometedora. Se dieron cuenta de que, por ejemplo, el equipo de transición del gobierno de Donald Trump había utilizado Gmail y pudieron acceder y ver cualquier información que había en esas cuentas. Porque nuevamente no son solamente los correos, también todos los archivos de Google Drive que están allí puestos. Es toda la información que se puede haber compartido entre ellos en algún momento. Son los historiales. Todo eso estaba libre. Y es que de hecho parte del enunciado del panfleto hablaba de eso. Entren, busquen y saquen a la luz pública todos los secretos y todas las cosas raras que pueden ver ustedes allí. También hubo muchos gobiernos autocráticos, que no nombraré, que aprovecharon esta situación para incriminar a más gente. La cifra de presos políticos a nivel mundial se disparó a un pico histórico que jamás se había encontrado. ¿Por qué? Porque sencillamente aprovecharon esta situación para decir, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste... Fuera cierto o no. Muchísima gente terminó presa por esto. Otros tantos gobiernos autocráticos, como por ejemplo los gobiernos de Corea del Norte y Cuba, no se vieron tan afectados, porque sencillamente no había infraestructura suficiente para poder verse afectados con este ataque. Eran países que estaban relativamente cerrados, que no tenían acceso al internet públicamente y que sencillamente no les sucedió gran cosa. Pero a final de cuentas, la exposición de los datos privados era muy grave, porque se podían publicar informes, se podían publicar planes económicos, se podía publicar la información de los extraterrestres de Estados Unidos, de cómo la autopsia del UFO de Roswell fue cierta. Se publicaron las patentes secretas de muchísimas cosas que había hecho el gobierno de Estados Unidos que podían ser bastante dañinas. E incluso, algo que es muchísimo más grave, que es que, yo estoy seguro de que muchos acá lo ignorarán, pero Google lleva un registro histórico, historial, en el cual se registran todas y cada una de las acciones que tú tomas con tu cuenta. Desde esas búsquedas de Google de que yo estaba de repente se me olvidó cómo se decía esto, lo busco, desde las recetas que uno buscaba en internet, toda la historia de búsqueda de YouTube, todas las acciones, es increíble cómo yo pude acceder y ver, hace tantas horas abriste la aplicación de ajustes en tu teléfono. Todo esto es información que está registrada en nuestra cuenta. Yo no estoy muy seguro de si se puede apagar o no, espero que sí. Y espero que todos lleguemos revisando si eso está allí y si eso está activo, y si no nos gusta, desactivarlo. Porque ¿qué es esto? Esta es nuestra alma. Esto es directamente ver nuestro corazón, ver quiénes somos nosotros verdaderamente dentro del internet. Y si hay una cosa que nos da libertad a nosotros es el internet, irónicamente. Toda esta información se fue publicando poco a poco hasta que llegó un punto en el cual fue abrumador la cantidad de noticias que salían. Yo creo que todos en algún punto de la pandemia nos sentimos así, abrumados, obstinados, que no queríamos saber más nada de esto. Eso fue así durante semanas y semanas y meses después de toda esta situación, porque sencillamente era tanta información, tantas cosas malas que se publicaron, que directamente todos estábamos obstinados y nadie quería seguir haciendo nada de eso. Pero lamentablemente, la mayoría de las personas cayeron en esta última categoría, en ser destructores. Parece mentira, pero una de las cosas que más placer le genera al ser humano es ver caer cosas, es ver cómo se destruyen cosas que anteriormente fueron construidas por otras personas. Lo primer hecho grave fue como 15 minutos después que eliminaron el canal de PewDiePie en YouTube. Para quienes no lo conozcan, PewDiePie es el youtuber de habla inglesa más grande del mundo. Hasta recientemente era el youtuber con mayor cantidad de suscriptores de todo el mundo. Asimismo, se dieron cuenta de cómo podían acceder a los servicios de Google Play, eliminar directamente aplicaciones no sin antes vandalizarlas. Porque evidentemente eso es lo que hace el ser humano, destruir todo lo que quiere. Luego, alguien se dio cuenta de que tenía acceso a los servidores internos de Reddit y a la cuenta de Amazon Web Services de Reddit. Comenzaron a toquetear algunas configuraciones, ese toqueteo comenzó a escalar cada vez más,
hasta que eventualmente borraron a Reddit del mundo, de la faz de la Tierra. Sencillamente no hubo ninguna manera de recuperar esto, destrozaron todo y cada una de las copias de seguridad, destrozaron todo lo que tenía que ver con el código fuente, que ahora son unas copias de seguridad viejísimas, hechas en discos duros, de hace 7 años, que realmente no servían de nada para recuperar nada de esto. Reddit finalmente murió. Wikipedia es uno de los favoritos de los fans para vandalizar. Hay muchísimos sitios que están abiertos que se pueden modificar alegremente. La mayoría de estos, que son los más vandalizados más a menudo, están protegidos. Y uno, de hecho, si accedes a la página de Donald Trump, no puedes editarlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil y muy común que se vandalice esta página. Ya no estaban protegidos. Así que la Wikipedia la vandalizaron hasta más no poder. Las reacciones no se hicieron esperar. Muchísima gente se sentía devastada porque era una situación insólita, una situación que nunca se había visto. Toda esta información, todas estas cosas que estaban sucediendo jamás habían sucedido en la historia. Las reacciones eran de verdad sumamente diversas, pero en su mayoría se encasillaban en la ira o en la tristeza. Finalmente, 4 horas después de que había comenzado el hackeo, cuando ya los ingenieros de Google se estaban dando por vencidos y no encontraron la manera de deshacer estos cambios, tuvieron que hacer algo que jamás había sucedido, literalmente agarrar los cables en todos los data centers, y por primera vez desde 1998, en los 23 años de existencia de Google, Google.com cayó, fue inaccesible. 12 horas después lograron finalmente restablecer el acceso y lograron volver a colocar en el internet a esta página. Cabe preguntarse, ¿y ahora? ¿Cuáles eran otras consecuencias que también habíamos visto nosotros? Suicidios. Muchísima gente vio cómo todo su dinero se había perdido. Vieron cómo sencillamente todos los ahorros, los $1.000 millones que tenían guardados en Bitcoin, se habían desvanecido. Así de fácil. Muchísima gente decidió quitarse su vida. Reddit nunca volvió. Intentaron fundar un clon llamado Derrick, que lamentablemente nunca despegó y que nunca llegó a ser gran cosa. Cayeron. Hubo protestas en contra de los gobiernos del mundo durante un cierto tiempo que realmente no llegaron a gran cosa. Eventualmente se lograron aplacar, eventualmente todos los gobiernos del mundo hicieron control de daños y ese control de daños nos llevó a cerrar este capítulo, esta crisis, de una manera bastante sencilla. Y es que realmente las estadísticas estaban a nuestro favor. Si bien todos estamos expuestos en la misma medida, lo más probable es que ninguno de nosotros tuviera unas consecuencias catastróficas a mediano o largo plazo. De que a lo mejor nos borraron las fotos de las vacaciones que teníamos guardadas de la última vez que fuimos a Cayo Sombrero, no pudimos pasar de allí. Estadísticamente, 1 de cada 5 personas sufrió alguna consecuencia mayor. La gran mayoría de ellas fueron divorcios. Las tasas de divorcio se incrementaron a raíz de toda la gente que entró a husmear en cosas privadas y encontraron información que no les gustaba y terminaron divorciándose. Pero el mayor problema de todo fue la destrucción de la confianza, como ya nadie confiaba en Google. Sin embargo, un año después, ya estábamos en el 2020, ya lo que quedaba de esta historia eran solamente recuerdos, muchísimas demandas, tanto contra Google como demandas entre empresas que se dieron cuenta de que habían violado las patentes, de que habían violado el derecho de autor, de que había muchas prácticas de monopolio, había muchas cosas malas que estaban surgiendo allí. Los abogados se hicieron ricos después de todo esto. Pero realmente quedaba muy poco que podía suceder. En cuanto a María y Paulín, ustedes pueden preguntarse qué sucedió con ellos. María llegó al aeropuerto y se dio cuenta que el avión nunca salió. ¿Por qué? Porque la aerolínea trabajaba con Google. Estaba caída totalmente, no hubo manera de que pudieran salir y fue arrestada al poco tiempo porque evidentemente era muy obvio que ella había participado. En cuestión de 3 semanas después, también arrestaron a Paulín, porque por más que nosotros queramos proteger nuestra huella digital al máximo y queramos nunca dar nuestra identidad en el internet, siempre se nos va a escapar algo, es inevitable. Algo se le habrá escapado, la NSA la identificó y la arrestaron y la tomaron como una de las autoras intelectuales de este hackeo. En cuanto a Fushiguro evidentemente cayó, Shibuya Punch fue destrozado, nunca más volvió, pero decidieron mudarse a la Deep Web. Esa página de internet oculta en la que no es fácil acceder, Shibuya Punch decidió mudarse para allá y se llevó al movimiento Fushiguro. Fushiguro no hizo más que radicalizarse aún más. E incluso decidieron tomar tanto a María como a Paulín como mártires, como personas, como ídolos que habían logrado algo por la libertad, que habían desatado el caos durante un tiempo, pero que lo habían hecho por algo bueno. Irónicamente, para Paulín, que estaba Fushiguro, ahora era una de las figuras más mediáticas de este movimiento.
Y si bien los mercados financieros también sufrieron muchísimo, también hubo pérdidas bastante incalculables, no era nada que no se comparara a algún desastre natural, algún tornado, algún terremoto que hubiera sucedido en el pasado y que eventualmente se recuperara. Porque si hay algo que el ser humano sabe, es cómo recuperarse, cómo tomar estas situaciones, aprender algo. Todo el mundo, a partir de aquí, todos los servicios comenzaron a exigir que se utilizara el TFL para poder evitar que una vulneración de este tipo volviera a suceder. Se reforzó la seguridad de Google, se reforzó la seguridad de todos los sitios que había. Y en general, esto quedó solo como una catástrofe más de toda la historia de la humanidad, que tuvo consecuencias, tuvo muchas personas que salieron fortalecidas de allí, pero en general fue algo que eventualmente nosotros no pudimos recuperar. Esta charla fue una historia ficticia, es una adaptación libre de una charla que pueden encontrar en YouTube, que es de Thomas Bott. Se llama Single Point of Failure, The Fictional Day Google Forgot to Check Passwords. Es una charla de 15 minuticos, bastante desactualizada por cierto, del 2013, en la cual se relata una historia muy similar a esta, pero hay muchas cosas que yo hablé que él no hizo y otras que él habló que yo no mencioné. Un escenario de este tipo, a pesar de que sea sumamente difícil de que suceda, sí puede suceder. Y sobre todo, es como para que nos demos cuenta de cómo una pequeña línea de código que se introduce en un sitio en el que no debería estar, pueden ocasionar todo este caos a nivel mundial. Las consecuencias, a pesar de que sean exageradísimas y que estén llevadas muchísimo más allá de lo que realmente puede suceder, también están basadas en cosas que pueden suceder. También son realistas dentro de lo que cabe. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.